Hola, buenas tardes, buenos días si nos están viendo desde otro lugar. Bienvenidos a este workshop sobre la analítica digital, perdón, este webinar sobre la analítica digital y su carrera profesional. ¿Por dónde empezar? Qué gran pregunta, ¿no? A ver, que comencemos a entender por dónde transitar este recorrido. Bueno, en primer lugar queremos daros las gracias por acudir a este seminario, que estamos seguras que os interesará y que podrán, bueno, recuperarlo como un tema crucial en su práctica laboral y en su día a día. Antes de iniciar efectivamente con el workshop, es interesante saber quién está con nosotros hoy y para eso vamos a darle la bienvenida a Ana Rey. Muchísimas gracias, Ana, por sumarte a esta propuesta de participar en el webinar. Voy a A comentar vosotros por la invitación. Comento un poquitito, brevemente, tu currículum, siempre salvando que uno es injusto con ese recorrido y esa trayectoria de expertise laboral al hacer un currículum, ¿no? Pero bueno, haciéndolo muy brevemente, Ana es graduada en Administración y Dirección de Empresas con un sólido bagaje académico que incluye un programa directivo de desarrollo directivo de la Universidad de Deusto y un máster en marketing digital de la Universidad de Mondragón. Si alguien tenía dudas, pues Ana es de aquí, del País Vasco, así que su currículum nos lo deja transmitir. Bien, su viaje profesional la ha llevado a ser una figura destacada en el ámbito del análisis de datos y actualmente está desempeñando un papel crucial en la empresa Aditu, a la que nosotros queremos mucho desde Brain & Co, y que son expertos justamente en análisis de datos especializados en marketing. En este nuevo proyecto, esta nueva empresa que es Aditu, viene de la continuación luego de la venta y salida de Auquera, de la que formaban tanto Ana como Eneco Vivanco formaban parte. Bien, a ver, Ana nos va a aportar su experiencia y pasión a este grupo dinámico, ¿no? A este espacio, consolidando su reputación como una experta en analítica digital. Pues bien, ahora sin más preámbulos, y lo más importante aquí es lo que Ana nos pueda contar, le voy a dar la palabra y agradecerte una vez más, Ana, por compartir con nosotros todo tu conocimiento en analítica digital y su impacto, obviamente, en el desarrollo de carreras profesionales. Muchas gracias, Juliana, y por supuesto muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, bienvenidos a todos. Vamos a hablar un poco, pues bueno, como comentaba Juliana, de la analítica digital y cómo nos puede ayudar a impulsar nuestra carrera profesional, ¿no? Y además, pues ver un poco por dónde podemos empezar con todo esto. Entonces, vamos a comenzar un poquito haciendo un breve contexto acerca de pues, qué es este mundo de la analítica digital, ¿no? A qué nos referimos exactamente y cuál es el impacto que tiene para diferentes sectores. Luego ya pasaremos a ver un poco pues, cómo es todo este mundo para lo que viene a ser, ¿no? Como una salida profesional, cuál es el perfil del analista y cómo dar tus primeros pasos en lo que viene a ser el mundo de la analítica. Por último, pues ver un poco la certificación en GA4. Comenzamos entonces. Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? Y pues, en primer lugar, ¿no? Por la base. ¿Qué es la analítica digital? Bueno, pues al final es algo que nos permite medir y analizar el comportamiento de los usuarios en nuestras plataformas digitales. Pero todo esto va más allá de recoger datos. Se trata también de saber cómo interpretarlos, es decir, de entender el comportamiento de nuestros usuarios, saber cuáles son sus preferencias y detectar patrones o grupos de usuarios. Al final lo que buscamos con todo esto es conocerlos, saber cómo son nuestros usuarios, para así poder mejorar nuestras estrategias de marketing, la experiencia del usuario por nuestro ecosistema digital o incluso mejorar nuestros resultados comerciales. Así, pues el proceso analítico nos resulta extremadamente útil para tomar decisiones basadas en datos, dejar de basarnos en la intuición. Al final va desde pequeñas mejoras como cambiar el texto de un botón de compra hasta optimizar toda nuestra estrategia de inversión en medios. ¿Y cómo hacemos este proceso? ¿Qué herramientas podemos emplear para todo esto? Bueno, por supuesto, Google Analytics 4, ¿no? Es la eterna protagonista y bueno, pues al final es la evolución, ¿no? Es el resultado de una evolución de una serie de herramientas desde que empezó todo con Ochin y bueno, pues al final su llegada, ¿no? La llegada de la versión 4 supuso un cambio de paradigma en el mundo de la analítica digital. Al final, su modelo de medición está enfocado en el usuario y en las interacciones que éste realiza al navegar por nuestros activos.
lo que nos permite conocer con un mayor nivel de detalle cómo son nuestros usuarios. También destaca frente a versiones anteriores porque nos permite hacer un seguimiento del usuario multiplataforma y multidispositivo. Es decir, poder hacer un seguimiento de su flujo de navegación independientemente de si navega por web o por app o en móvil o ordenador, en tablet. Además, GA4 no está solo. Dentro de todo el ecosistema analítico de Google también tenemos a nuestra disposición otras herramientas como Tag Manager, que nos permite simplificar la recogida de datos, Looker Studio para hacer visualizaciones o dashboards y BigQuery más para almacenamiento y ya análisis de grandes volúmenes de datos. También tenemos otros proveedores, ¿no?, alternativas a Google, como por ejemplo Matomo o Adobe Analytics, también bastante conocidas, y que suelen ser adecuadas dependiendo de nuestras necesidades y objetivos específicos. Al final, sí que es verdad que para acceder al mundo de la analítica es importante empezar a conocer sobre todo GA4, ya que al final pues, más de un 80% de las empresas la utiliza para hacer el seguimiento de sus activos digitales. Y al final, bueno, la analítica digital no solo cubre la parte web, sino que también tendríamos toda la parte app. Al final son dos ecosistemas digitales distintos, pero igualmente importantes. Mientras que tenemos la parte de la analítica web, ¿no?, que pues, se basa más en toda esta parte de entender pues, cómo los usuarios interactúan con nuestro site, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, el flujo de navegación que va realizando, cómo va recorriendo las páginas de nuestra web, las fuentes de tráfico, igual más en la tasa de rebote. La analítica de apps sí que profundiza más dentro de lo que vendría a ser el comportamiento en las aplicaciones móviles, más, por ejemplo, en retención, la interacción con las diferentes funciones que tenemos dentro de la app, el rendimiento de las notificaciones push, por ejemplo. Al final requieren un enfoque un poco diferente, ¿no?, y podemos tener herramientas diferentes también implicadas para hacer todo este seguimiento. Aunque gracias a GA4, pues como comentábamos antes, podemos combinar ambos mundos y hacer un seguimiento multiplataforma. Eso sí, sea como sea, trabajemos en el ecosistema que trabajemos, el primer paso de toda estrategia analítica es identificar nuestros objetivos. Es decir, qué es lo que queremos lograr con todo esto del análisis. A partir de aquí, lo que tenemos que hacer es identificar los indicadores claves o KPIs para medir el éxito de las acciones que hemos planteado en nuestra estrategia. Además, tampoco podemos olvidar que estos KPIs deben de estar alineados con nuestros objetivos de negocio para asegurarnos de que lo que estamos midiendo realmente es lo que importa. Por ejemplo, pues para un e-commerce, un objetivo podría ser incrementar las ventas en un 10% durante el Q3 de 2024. Y los KPIs a medir pues podrían ser el número de compras realizadas, tasa de conversión, la tasa de abandono del carrito, el valor medio del pedido. Para un sitio de contenido, nuestro objetivo, en cambio, podría ser aumentar un 10% el consumo de información de nuestros suscriptores de pago. Y podríamos enfocarnos en KPIs como el engagement del usuario, las páginas vistas por sesión, el tiempo en la página, la tasa de rebote. Además, pues dentro de todo lo que sería la analítica digital, de todo lo que engloba, también tenemos otro concepto que sería la visualización de datos. Que al final, pues la capacidad de visualizar datos no solo nos ayuda a entenderlos mejor, sino que también nos facilita luego poder transmitir todos esos insights con otras partes interesadas. Por ejemplo, con herramientas como Looker Studio podemos convertir todos estos datos en dashboards e informes visuales que nos permiten ver tendencias, patrones y anomalías. Sobre todo, facilitan la toma de decisiones al disponer de indicadores concretos de manera muy intuitiva. Como podemos ver ahora en esta diapositiva, ¿no?, la visualización cambia por completo los insights que podemos extraer de los datos. Como por ejemplo, pues podemos ver, en ambos casos sería el total de usuarios que visitaran la Merch Shop de Google entre el 1 de enero de 2024 y el día 27. Por ejemplo, pues en la tabla podemos ir viendo el registro diario, pero al final es este otro gráfico con la tendencia, con el tiempo como una línea temporal, lo que nos permite ir evaluando la tendencia de este tráfico y ver si está creciendo, si está decreciendo y detectar patrones como estacionalidad, si ha habido alguna anomalía de algún pico de tráfico, etc. También la analítica nos puede ayudar a organizaciones de todo tipo de áreas y sectores. Algunos casos son, pues, por ejemplo, mismamente en el marketing,
¿no? Que nos permite pues, medir y analizar el rendimiento de las campañas. Por ejemplo, identificar qué canales digitales están atrayendo más tráfico cualificado hacia la web y así pues, optimizar el presupuesto de marketing hacia los canales que más efectivos nos están resultando para atraer todo este tráfico o tratar de detectar estrategias que nos permitan impulsar esos canales que no están funcionando tan bien. En el ámbito de la publicidad, por ejemplo, también nos resulta clave para entender cómo se comporta el consumidor y cuáles pueden ser los anuncios o, o el mix de medios más, resulta óptimo para optimizar el retorno de la inversión. En el caso de la comunicación, pues por ejemplo, nos permite medir el alcance y la recepción de los comunicados de prensa o campañas de concienciación que hagamos, pudiendo analizar datos como el tiempo de permanencia en página, la tasa de rebote y ver las acciones que realizan los usuarios. En el ámbito de la dirección, por ejemplo, permite entender el comportamiento del cliente y las tendencias del mercado y así ayudar a dirigir la estrategia de negocio hacia nuevas oportunidades de crecimiento o para mejorar procesos. Aquí sí que cobra también bastante importancia la visualización y los cuadros de mando. En cuanto a sectores, pues tenemos también que nos sirve para un poco de todo. En el sector B2B, pues por ejemplo, una empresa industrial que vende a otras empresas, la analítica se puede se puede utilizar para entender un ciclo de compra largo y complejo, identificar puntos críticos en todo este recorrido que hace el usuario. En el caso de una empresa B2C, por ejemplo, podría ser un periódico, nos podría ayudar a facilitar el seguimiento de las interacciones del usuario con el sitio y permitir personalizar la experiencia a este usuario y mejorar su retención. En el caso de un e-commerce, pues por ejemplo, una tienda de ropa, toda la analítica nos ayuda a optimizar su experiencia de compra y aumentar las conversiones. Y al final aquí pues, podemos realizar un análisis de todo este comportamiento de compra, identificar cuál es todo el embudo, cómo va realizando las diferentes interacciones hasta que realiza la compra final y, por ejemplo, identificar cuáles son los productos más populares, las rutas de navegación comunes, el abandono del carrito. Empezamos ya a ver un poco toda la parte de la analítica digital como salida profesional. Al final están redefiniendo un poco las trayectorias profesionales y abriendo nuevas puertas en el ámbito laboral. En cuanto al sueldo y las condiciones de trabajo dentro de este ámbito, la analítica digital sí que es verdad que ofrece salarios competitivos que al final pues, reflejan un poco la demanda creciente de este tipo de profesionales. Según el país y la experiencia, el rango salarial puede variar bastante. Al final también se trata de un perfil relativamente nuevo, por lo que un analista puede ser desde un técnico de marketing hasta un jefe de proyecto, pasando por un e-commerce manager. Al final también es algo que es un ámbito que tiene bastantes oportunidades de crecimiento según las habilidades y grado de especialización que tengamos. Por ejemplo, como podemos ver en el sector de digital e e-commerce para Madrid y Barcelona, los rangos pueden variar bastante, ¿no? También en función del grado de experiencia, ¿no? De 1 a 4 años, 4 a 6, más de 6, pero ya veis, más o menos podríamos hablar de una horquilla de entrada entre 24 y 35, más o menos. En cuanto a las condiciones de trabajo, sí que suelen incluir bastante flexibilidad en cuanto a horarios, la posibilidad de teletrabajar o incluso del trabajo remoto. Además, también pues, suelen ser también entornos bastante dinámicos que fomentan pues, aprendizaje continuo y el estar constantemente desarrollando nuevas habilidades. También podemos decir que es un sector bastante moderno y es habitual encontrarse otros beneficios sociales, como puede ser la semana de 4 días, vacaciones ilimitadas, por supuesto conciliación familiar, reparto de beneficios, acciones, podemos encontrarnos un poco de todo. En cuanto al día a día, sí que es verdad, también es un trabajo que puede resultar bastante gratificante, sobre todo si es una persona curiosa y creativa. Al final, todo el mundo de la analítica se trata de resolver problemas y descubrir insights en los datos. Además, pues eso, es un ámbito en el que puedes ver el impacto directo del trabajo que haces en el rendimiento de la empresa. En mi caso, bueno, como he comentado antes Juliana, vengo de un grado en ADE y un máster de marketing digital y la verdad es que me encanta este mundo porque es bastante gratificante ayudar a los clientes a extraer información de valor, explicar e incluso explicarles cómo interpretar los datos.
y al final pues ves cómo tu trabajo, cómo lo que haces en el día a día acaba ayudando a clientes a continuar desarrollando pues estrategias de marketing digital o incluso a nivel de estrategia de negocio. En cuanto a las salidas profesionales, la demanda de analistas sí que sigue en aumento y al final, pues dentro de todo esto hay varias fórmulas. Se puede trabajar en agencia para varios clientes o mismamente trabajar con el propio cliente, que también está siendo cada vez más habitual, dado que las empresas pues tienden a internalizar los procesos digitales y de análisis. Y por supuesto, pues también se puede trabajar como freelance, ¿no? si prefieres mantener un poco las distancias. Y bueno, pues ¿cómo es el analista digital? En cuanto a los estudios, la verdad es que no hay un único camino para convertirse en analistas. Sí que es verdad que son bastante comunes los grados en marketing, informática, AD o economía. Pero bueno, sí que también si nunca te han gustado o no se te han dado bien las mates, pues bueno, se podría decir que tal vez no es para ti. Aunque en realidad si te gusta y te atrae este mundo, pues no importa que vengas de letras o humanismo. O sea, de hecho, yo he trabajado con filólogos, sociólogos y psicólogos de estudios. Al final lo que más importa pues, es el interés por el mundo de la analítica y los datos y, por supuesto, las ganas de seguir aprendiendo. Es un sector que se renueva, podría decirse, cada día. Así que de forma específica, pues podemos explorar opciones como cursos especializados, certificaciones y, como comentaba antes, pues en herramientas como Google Analytics es bastante interesante. Cuanto a habilidades y competencias de un buen analista, pues al final lo que íbamos viendo, curiosidad, pensamiento crítico, habilidades de comunicación, por supuesto, para traducir datos complejos en insights accionables. En cuanto a herramientas analíticas, sí que también, o sea, además de conocer herramientas analíticas como GA4 o ya entrando en mayor profundidad Tag Manager, pues también puede ser interesante, aunque no imprescindible, tener conocimientos en lenguajes de programación como SQL o Python. Sí que de primeras igual puede sonar un poco intimidante, pero es ir entrando poco a poco y resulta bastante divertido al final. En cuanto a la edad, bueno, pues al final la analítica es una profesión bastante accesible. No diría que hay restricciones de edad u otras variables demográficas. Al final lo que más importa son las habilidades y, por supuesto, la pasión por los datos y las ganas de seguir aprendiendo constantemente. Vale, ¿y cómo podemos empezar a dar nuestros primeros pasos en este mundo? Vale, para estudiantes recién graduados, los recursos recomendados, pues bueno, se puede empezar con cursos online gratuitos en plataformas de varios tipos, como por ejemplo mismamente la Skillshop, que es pues una plataforma de Google donde nos ofrecen ya una serie de cursos acerca de Analytics 4, donde también podemos sacarnos la certificación individual. También hay alguna cosita en Coursera, mismamente el curso que va a salir con Brain. También hay bastantes recursos en blogs y foros especializados de analítica que pueden ser bastante interesantes y también pues, bastante recomendable, por supuesto, ir siguiendo a gente del sector en LinkedIn que suelen publicar con bastante frecuencia. Al final es un sector en el que se comparte bastante el conocimiento. En cuanto a becas y búsqueda de empleo, pues bueno, la recomendación es un poco ir buscando becas en empresas tecnológicas o en agencia y aplicar a puestos a nivel de entrada, que al final pues, no requieren tanta experiencia previa, sino más demostrar habilidades y tener ganas de aprender. En cuanto a consejos, por supuesto, el clásico, es importante construir tu marca personal e ir demostrando las habilidades en analítica pues, a través de proyectos personales, contribuyendo un poco a nivel comunitario, toda esta comunidad que se genera, por ejemplo, en LinkedIn o mismamente en Twitter. También pues importante practicar las habilidades de análisis, pues, por ejemplo, con las cuentas demo de la propia Merch Store de Google, por lo menos hasta que lleves tus propias cuentas. Y luego, por supuesto, además de contribuir en proyectos comunitarios, pues también ir construyendo una red de contactos, pues mismamente asistiendo a webinars, conferencias de analítica y pues tratar de ir conociendo gente del sector. Para profesionales de otras disciplinas,
pues dentro de lo que sería la transición en la carrera profesional, pues muchos profesionales han conseguido dar este paso y pues viniendo de campos tan variados como la filología o la sociología, como ha sido el caso de algunos compañeros. Además, pues también es bastante común la transición desde otros roles más o menos afines dentro del marketing digital, como puede ser SEO, SEM o incluso parte más ya hacia diseño, gente que viene de diseño de productos mismamente y ha acabado entrando aquí más o menos a partir del CRO. Lo importante en todo esto siempre es la habilidad, o sea, mantener la habilidad de seguir aprendiendo y de adaptarse. También, pues eso, interesante identificar habilidades transferibles que puedas llevarte desde tu campo actual hacia la analítica digital. Además, también, pues eso, participar en cursos intensivos, bootcamps, pues puede ser un buen punto de partida para ir adquiriendo rápidamente los conocimientos técnicos necesarios. En cuanto a consejos, el primero de todos, por supuesto, pues procura trabajar como analista dentro de tu propia empresa y si no puedes, pues interesante buscar prácticas o también roles a nivel de entrada en empresas de tu sector. Al final, pues tampoco hay que tener miedo de dar este paso porque siempre te acaba llevando a trabajar en lo que realmente te interesa. Y por supuesto, empresas de tu sector, pues para poder exprimir el conocimiento del negocio que ya tienes y llevártelo al análisis. Vale, finalizamos toda esta parte hablando de la certificación en Google Analytics 4, que bueno, al final esta lo que hace es pues verificar tus conocimientos en GA4. Al final demuestra que dominas esta herramienta de análisis y que sabes cómo recoger, analizar e interpretar datos digitales. Al final pues es bastante interesante ya que puede abrir ciertas puertas dentro de lo que es el marketing digital y la analítica. Al final, pues eso, siempre está bien ir mejorando el perfil. Este examen, pues al final son unas 70 preguntas de tipo test y tienes 60 minutos para contestarlas. Es necesario aprobar el 80% y, bueno, pues cuando lo apruebas, por supuesto, te manda la certificación y es válida durante 18 meses. Después sí que es verdad que hay que volver a examinarse. Las preguntas, pues bueno, son bastante variadas, de verdadero o falso, seleccionar varias opciones, y al final, pues eso, más o menos van cubriendo distintos aspectos de GA4, desde la colocación del código de seguimiento, interpretación de métricas y dimensiones, el análisis en distintos informes, comprender modelos de atribución o pues, características específicas de la herramienta. ¿Cómo podemos prepararnos para todo esto? Bueno, pues la verdad es que hay bastante material online. Por supuesto, lo primero, consultar el material oficial de Google. Ya comentábamos que el propio Google pues, nos ofrece bastantes recursos en la propia Skillshop, que bueno, son gratuitos y están hechos para empezar a familiarizarte con la herramienta. Así que ya luego para profundizar y tener mayor dominio, pues ya es recomendable pasarse a algún otro tipo de cursos, pues como mismamente, por ejemplo, el que va a salir ahora con Brain & Co, que al final pues una serie de 3 cursos que nos va a permitir empezar a conocer todo el ámbito de GA4, desde lo que viene a ser el análisis, e ir profundizando poco a poco hasta llegar a un nivel experto, que al final pues nos da un poco todas las bases para poder hacer esta certificación sin ningún tipo de problema. Y bueno, pues hasta aquí lo que sería el contenido y pues podemos pasar a algunas preguntas si tenéis. Muchísimas gracias, Ana, por este valioso recorrido por la analítica del dato y el impacto profesional que puede tener. Tenemos varias preguntas en Zoom y luego también en Twitch, que es por donde está saliendo esta participación. Vamos a comenzar con la de Eider, que fue una de las primeras, y que nos pregunta acerca de, bueno, qué pasa con las cookies, ¿no? ¿Cómo se relaciona todo esto de la analítica digital con las cookies, que sabemos los controles que hay? Esto lo estoy agregando yo, no, Eider no lo ha dicho, pero de los controles y cómo impacta también esto en GA4. Vale, es una buena pregunta. Sí, la verdad es que, por supuesto, pues hacen falta cookies. Sí que es verdad que con GA4, concretamente, el seguimiento basado en cookies ya no es tan fuerte como con el predecesor que tenía GA4, que era Universal Analytics, pero siguen siendo necesarias. Por supuesto, ahora con toda la legislación que entra en vigor ahora en marzo, ha requerido que herramientas como Google se hayan tenido que adaptar a todo esto.
aplicando nuevas funcionalidades para poder regular esto un poquito mejor y ser menos dependiente de las cookies. Sí que es verdad que es algo pues, que requiere tiempo y profundidad, o sea, es algo en lo que podríamos estar hablando horas, la verdad. Muchas gracias, Ana. Recuerdo que quienes quieran participar lo pueden hacer a través del chat y si no también el chat de Zoom y también el chat de Twitch, que es por donde estamos emitiendo esto en directo. Sigo con las preguntas. Daniel nos pregunta, ¿hace falta saber de SEO y SEM para ir hacia ser un analista digital? Vale, pues la verdad es que no es un requisito. Podemos empezar desde cualquier tipo de ámbito. Ya veis, pues al final yo en mi equipo he trabajado con filólogos, sociólogos, que al final no tienen absolutamente nada que ver con el marketing digital. Sí que es verdad que tener conocimientos de otras áreas nos puede ayudar, pues, por ejemplo, para especializarnos un poquito en esos ámbitos o tener algo más de contexto, pues cuando vayamos a hacer un análisis, por ejemplo, en términos del canal orgánico, de canal de pago, pues es un extra que vamos a tener, pero no es algo imprescindible. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias, Daniel, también por la pregunta. Hay una pregunta de Luis de Simón, perdón, en Zoom también, que dice, bueno, además de agradecerte la charla, pregunta de datos. Dice, en GA4, ¿se muestra la tasa de rebote? En GA Universal sí aparecía, pero que ahora no lo encuentra. Entonces, ¿es un dato que sigue siendo relevante? Vale, otra buena pregunta. Sí, la volvemos a tener. Es verdad que al principio no estaba, la habían retirado porque al final se ha cambiado toda la lógica que había detrás de cómo se calculaba toda esa parte de la tasa de rebote y ahora en GA4 hablamos más de engagement. Sí que es verdad que como era una métrica que se echaba mucho de menos, la han traído de vuelta y sí que es verdad que en los informes tal como vienen por defecto en GA4 no la vas a encontrar, pero puedes personalizar los informes para añadir métricas y vas a encontrar la tasa de rebote. Sí que es verdad que ahora tienes algo muy similar, que sería la tasa de interacción o tasa de engagement, que viene a ser un poco el contrario. O sea, al final es hacer un poco ese ejercicio contrario. Antes pues igual nos podían decir que teníamos una tasa de rebote del 20%, y ahora nos vamos a encontrar porque tenemos una tasa de engagement del 80%. Al final es hacer un poco ese cambio de chip, pero resulta al final bastante útil también. Pero bueno, o sea, realmente puedes volver a contar con la tasa de rebote, sí. Muchas gracias. Bueno, y en relación a esta pregunta que hacía Luis Simón, tenemos a alguien que se llama alias15 a través de Twitch, que nos pregunta acerca de las actualizaciones de GA4 y lo relaciona con esto que anteriormente decías, ¿no? Que las actualizaciones de Google Analytics se dan cada 2 años para obtener las certificaciones. Entonces pregunta si en concreto alias15 está preguntando sobre la relación entre la certificación y yo lo relaciono que tiene que ver con estas actualizaciones que recientemente comentabas, ¿verdad? Bueno, al final el hecho de tener que sacarse la certificación cada cierto tiempo es algo que es bastante necesario porque en el mundo de la analítica y con GA4 también concretamente hay cambios cada poco. Ya más allá de solo de este cambio total que vamos a tener ahora bueno, cambio total, cambio en el tipo de datos que se van a poder recoger o cómo los vamos a recoger con toda la parte que llega ahora con el cambio en la gestión del consentimiento, pero va más allá, porque al final pues, se van introduciendo nuevas funcionalidades, puede que se retiren algunas, y bueno, pues al final es una forma también de ayudarnos a que, bueno, ayudarnos a obligarnos de cierta forma a mantenernos al día de los cambios que hay en la herramienta y pues eso, tener realmente conocimiento de cómo utilizarla en el día a día y estar al tanto de las novedades. Muchísimas gracias, Ana. Pues no hay más preguntas. No sé si alguien más quedó con alguna duda de las personas que están en Zoom. En Twitch por el momento no ha surgido ninguna otra. Y bien, y por siendo consecuentes con el espacio y el tiempo que hemos dedicado a este encuentro, a este webinar, queremos darles las gracias a todos por vuestra participación y asistencia a este espacio y agradecer especialmente a Ana el habernos brindado este momento para interiorizarnos sobre esta herramienta que es fundamental
para tener una buena estrategia de marketing digital y todo lo que tiene que ver relacionado con la analítica digital actualmente. Nuevamente, muchísimas gracias y damos por finalizado este webinar. Esperamos encontrarlos en los próximos. Y un dato más que Ana ha ido nombrando, os vamos a dejar una dirección web para que puedan consultar acerca de los programas de formación en relación a GA4. Muy bien, muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.